En 1964, el 19 de junio, Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal esperaban la llegada de su tercer hijo, a quien llamaron José Gervasio, quien más tarde inmortalizará su apellido ya honrado por sus antepasados. José Gervasio nació en Montevideo, Uruguay, en la casa de sus abuelos maternos, Felipa Pascual Aznar y doña María Rodríguez Camejo. Luego de recibir las primeras nociones de lectura y escritura en el Colegio de San Bernardino, a cargo de los padres franciscanos, Artigas hizo su primer ensayo de vida rural, en los campos que poseían sus padres, en Casupá, Chamizo y El Sauce. Allí adquirió y pulió sus destrezas en el manejo del caballo y arreado de ganado. Vigorizó su constitución física, desarrolló sus aptitudes, aprendió a topología y accidentes geográficos del país y estrechó amistades que le serían útiles para los siguientes sucesos. Posteriormente, en el año 1797, Artigas decidió ingresar al cuerpo de blandengues de la frontera, presentándose en el destacamento de Maldonado en enero de 1798. Fue nombrado capitán del régimen de milicia de caballería. No se alejó de los blandengues, sino que en ese regimiento le fue conferido el grado de teniente. El 15 de enero de 1811 cruzó a Buenos Aires para poner su espada a la Junta Superior del Gobierno, también llamada Junta Grande. Desde allí preparó el levantamiento contra el yugo español, en donde iban a participar todos los paisanos. Comenzaba a ofrecer todo de él a los porteños, quienes siempre respondieron no de buena manera, dejándolo en este momento crucial, al iniciar la revolución industrial que le daría el título de conductor del pueblo o el protector de los pueblos libres. Además de su participación en las guerras a favor de la revolución y la independencia americana, José Artigas fue un propulsor de la autodeterminación de las provincias, a la que se le oponían el centralismo porteño. Desarrolló entonces una doble acción, en las provincias del litoral argentino y en la provincia oriental. El resultado fue la conquista de la Liga Federal y la conquista de la autonomía. Reconocido por sus paisanos, fue llamado protector de los pueblos libres. Derrotado por el poder central y las traiciones, tuvo que pasar los últimos 20 años de su vida lejos de su patria, pero la historia hizo justicia y hoy reivindicamos la lucha y su ideario. Reglamento de Tierras de 1815. El reglamento provisorio de la provincia oriental para sus hacendados constituye la piedra angular de la revolución social impulsada por el artiguismo. El artículo recogió una rica tradición de diagnósticos y propuestas para el arreglo de los campos y el control del territorio, elaborado muchas veces por quienes estaban en contacto con los ocupantes de las tierras. En función de las adhesiones políticas y proyectos a asentar a la población en el medio rural, promover la cría del ganado de rodeo y garantizar la seguridad de la campaña. El aspecto distintivo de este reglamento es el orden dispuesto para los repartos. Los más infelices serán los más privilegiados, entendiendo por aquellos a los negros libres los ambos de estas clases, los indios y los criollos pobres. En el foco central se ha puesto en el estudio de los apoyos y oposiciones que generó el reglamento de tierras. En un territorio donde no se había consolidado las relaciones de propiedad y donde la ruptura revolucionaria había puesto en discusión el arriba y el abajo, conmoviendo la totalidad del orden social. Etapa radical de la revolución. El programa artiguista, con énfasis en la igualdad política y social, proclamaba la soberanía de los pueblos y el reconocimiento de los derechos, de naturales y de los infelices. Esto se fue construyendo en la lucha desde los inicios de la insurrección. También desde los comienzos, los hacendados vieron con temor la movilización de los sectores populares y la influencia de un jefe. Dado los hechos y los conflictos en 1811 y 1812, temían por la titularidad de los campos y los ganados. Las ideas artiguistas toman mayor expresión en 1815, en el Río de la Plata. La victoria de las fuerzas orientales en la batalla de Guayabos, el 10 de enero de 1815, sobre las tropas de Director de las Provincias Unidas, forzó la descomposición de Montevideo. Es en ese momento donde por primera vez el conjunto de pueblos libres que habían contribuido a la provincia oriental se halló bajo un mismo gobierno. El jefe de los orientales y protector de los pueblos libres inició negociaciones con el nuevo director y convocó a dos congresos, uno general en el Arroyo de China y el otro cuya sede sería Mercedes. El artiguismo impulsaba un proyecto alternativo en la Revolución del Río de la Plata, de profundo contenido republicano.
que encerraba un rechazo a la monarquía y promovía la virtud y el protagonismo de los ciudadanos. Reglamento de tierras en contexto. La provincia oriental había sido escenario de guerra durante más de 4 años y había sufrido grandes desplazamientos de población civil. Al asumir el control político de la provincia oriental, se tomarían medidas para promover la recuperación económica y organizar las finanzas y la administración. El derecho a disponer de los terrenos arrendados y de los bienes de los extranjeros que morían interesados estaba contemplado en las instrucciones del año 13, como una de las experiencias de la soberanía provincial. Para garantizar la seguridad frente a las partidas de desertores o las gavillas de bandidos era otro punto que requería urgente solución. Se partía de un repertorio de ideas y soluciones sobre la que había cierto consenso. Tomar los bienes de los enemigos, repartir estancias de moderada extensión, organizar la justicia y política rural. La interpretación e implementación de estas fueron un punto de fricción y enfrentamiento entre autoridades y José Artigas. Organización política de la provincia oriental en 1815. En mayo se produjeron los primeros enfrentamientos entre el jefe de los orientales y el cabildo de Montevideo. Un equilibrio entre los distintos espacios de poder se logró a mediados de 1815, combinando la autoridad y las competencias de antiguas instrucciones. El Cabildo de Montevideo incorporó las funciones de gobernador e intendente, y su jurisdicción se amplió hasta el Río Negro. Artigas asumió la autoridad de capitán general en toda la provincia. En agosto de 1815 se incorporó Miguel Barreiros como delegado de Artigas. Ante el Cabildo gobernador, para garantizar las medidas de seguridad, Artigas dispuso, a fines de septiembre de 1815, la supresión de las comandancias militares, pasando los ayuntamientos a concretar la autoridad civil y militar. Uniendo las competencias políticas, militares, de justicia y hacienda permitieron una primera organización de las provincias. Se mantuvieron los alcaldes electos por los vecinos. Si bien en los proyectos constitucionales se preveía la separación de poderes, como decían las instrucciones del año 13. A fines de 1815 quedaron expuestas las dificultades para reorganizar un gobierno legitimado por la voluntad popular que organizara la continuidad de los cambios iniciados. Artigas se manifestó favorablemente a mantener el cabildo gobernador. El plan para el fomento de la campaña y la seguridad de sus hacendados. El reglamento de tierra se inscribe en una serie de disposiciones tendientes a recuperar el comercio de la producción. En abril de 1815 se habría dispuesto la apertura de los puertos de la Liga al comercio exterior, también la circulación de mercadería libre de impuestos entre los pueblos. El 9 de septiembre, un reglamento provisorio fijó los derechos de introducción y extracción que debían regir en los puertos de las provincias confederadas de esta banda oriental del Paraná, en el que se destaca un fuerte acento proteccionista y americanista. El reglamento de tierras tenía objetivos económicos, sociales y políticos. Promover la producción ganadera, asentar a la población rural, restablecer el orden y afianzar los grupos sociales comprometiendo con el triunfo de la revolución. Los recursos provendrían de los enemigos del sistema. La compensación a los integrantes de las fuerzas de guerra era otro principio aceptado, así como las pensiones por invalidez, viudas y huérfanos. En el Reglamento de Tierras de 1815 se presentan 29 artículos. Autoridades y organizaciones territoriales. El reglamento autoriza al alcalde provincial a distribuir terrenos y valer sobre la seguridad del vecindario. Le otorga la potestad de nombrar 3 subtenientes de campaña, fijando una primera división territorial de la provincia. Reserva la zona entre los ríos Xi y Santa Lucía para el alcalde provincial y fijaba 3 jurisdicciones más para los subtenientes. Beneficiarios. Equidad social y americanismo. El cometido de estos jueces era fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello, en cada jurisdicción debería examinar los territorios disponibles y los sujetos dignos de estos con provisión para los más infelices sobre los más privilegiados. El orden a seguir era de los negros libres, los zambas de estas clases, los indios y los criollos pobres. El artículo 7 indicaba que también serían agraciados las viudas pobres con hijos y que serían preferidos los casados a los americanos solteros.
La posesión sería inmediata. La denuncia, si bien la legitimidad de la donación sería dada por el cabildo gobernador a instancias del alcalde provincial, no se podía recibir dos suertes de estancia. En cambio, también tenían una suerte de chacra. Podían presentarse para ser agraciados. Bienes a repartir, con ficciones y excepciones. Además de las tierras realengadas, se establecía que los terrenos repartibles eran todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos, que no hubieran sido indultados por el jefe de la provincia y de los hubiera sido donados o vendidos por el gobierno entre 1810 y 1815, fecha en la que los orientales entraron a la plaza de Montevideo. Se preveía excepciones. Quienes tuvieron hijos se les daría para una manutención. En segundo caso, se trataba de orientales. Tendrían derecho a una suerte de estancia conforme con el reglamento. También podría repartirse una porción Rincón del Rosario, reservado una parte para mantener caballos, pertenecientes al Estado, al igual que el Rincón de Pan de Azúcar y el Rincón de Reyes. Bienes recibidos y obligaciones de los beneficiarios. Fomento de la estancia de rodeo. Los agraciados recibirían suerte de estancia de 1,5 leguas de frente y 2 de fondo, cuya demarcación debería procurar asegurar aguadas y linderos fijos, para evitar pleitos entre vecinos. Se les otorgaba ganado vacuno y caballar, existentes a los terrenos confiscados. Se otorgaría licencias para sacar el ganado en presencia de las autoridades de cada lugar, el que sería distribuido con igualdad y fijaba la obligación de amansarlos, caparlos y sujetarlos. Al rodeo también se le proporcionaría una marca para la hacienda. Los beneficiarios debían construir un rancho y 2 corrales en un plazo máximo de 3 meses. En el caso de incumplimiento, el terreno sería donado a otro vecino más laborioso. Para la recuperación y el fomento de la ganadería se prohibía la matanza del ganado que no fuera de su marca, baja pena de decomiso y la faena de hembras, así como la salida de tropas de ganado para los dominios portugueses. El artículo 19 disponía la prohibición de la enegación, venta o hipoteca de esta suerte de la estancia. Medidas para la seguridad y el orden. El reglamento fijaba normas para la seguridad en el medio rural, como la creación de la policía de la campaña, dejando a Cabildo resolver sus tareas compuestas por vecinos que rotarían cada mes o cada tropa veterana. Se les exigiría a los peones circular por la campaña portando papeles otorgados por los hacendados, de lo contrario serían vagos y destinados al servicio de las armas. Ordenaba la precaución de los desertores que serían remitidos al cuartel general y de los delincuentes que serían enviados al gobierno de Montevideo para el juicio y castigo. En forma paralela a la aplicación del reglamento de tierras, Artigas promovió el afincamiento de la población en torno al cuartel general en Purificación, solicitando al Cabildo que enviara una circular a los pueblos con la convocatoria, promoviendo la venida de un contingente de indígenas, Guacurú y Avipón, de otros territorios de la Sierra de los Pueblos Libres. Algunos de los objetivos buscados eran el mantenimiento de las operaciones militares, el aumento de las fuerzas en armas, el establecimiento de una base social que ofrecería de sostén a la revolución y el fortalecimiento de la alianza con las provincias del litoral y de los ríos Paraná y Uruguay. Los contingentes de indígenas llegaron. No ocurrió lo mismo con los pobladores del sur del Río Negro. Entre marzo y abril de 1816 se difundió la convocatoria a familias pobres que desearan concurrir voluntariamente a poblar las márgenes del río Uruguay, en las proximidades del cuartel general. Se ofrecía solventar los gastos de transporte, entregar herramientas de labranza y hacerlos legítimos poseedores de terrenos fértiles. En mayo se anuncia de diferentes pueblos que no se había presentado ningún interesado. El reglamento de tierras, firmado por José Artigas en 1815, constituyó una pieza clave de la fuerza social del artiguismo. Va. ¡Ay, no!
¡Salió la aquella! No, salió Fátima. ¡Rajó el pantalón! Oh, de la chau, de la chau, de la chau. El Norma Zapa. O sea, que estés solo y nosotros... Ahora entren. Voy con un balde. Agarra de bolos, vale, yo. ¿Qué hacemos? ¿Todo de vuelta o no? ¿Qué pasó? Yo tomo la hoja, dice. Tengo una hoja. ¡Ay, seguro! No hay tinta para rayar. Se logró a mediados de 1815. No, ya. Bien, la simulación. Sí. Arrancando un gas. ¿Todo? Sí. ¿Me está matando? No. Aquí, hablamos Ahí va. Y el Mati ahí va a decir. ¿Qué va a decir?